Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, en el cual, como siempre, tendremos entrevista personal y después abriremos la mesa de debate, de análisis y de tertulia para aquellos contenidos más importantes que consideramos están siendo noticia o han sido noticia a lo largo de la jornada. Estamos en plena primavera, pues nos acercamos cada vez más al Día de la Madre y será, uno de los contenidos que tendremos como protagonista dentro del programa de esta noche, que como siempre ya comienza con la cabecera. Si se mantienen las previsiones, si se mantiene esa esperanza del buen tiempo, pues todo parece indicar que el frío bastante que hemos pasado este año lo vamos dejando atrás, el tiempo primaveral ya se hace un hueco y además dentro de muy poco tiempo vamos a tener una festividad muy importante y muy querida prácticamente por todos, como es el Día de la Madre. Comenzamos siempre que se acerca esta fecha, muchos de nosotros, me incluyo, con qué regalo, qué puedo regalarle a mi madre, qué le compro, qué no le compro, qué hago, qué no hago. Vamos a darles algunas sugerencias, vamos a darles algunas alternativas, porque si bien es cierto que hace años había un eslogan que decía díselo con flores, era referido a otra cosa, era referido a la pareja en este caso. Hay que tirar de tópico y decir que madre no hay más que una y que además se lo merece todo. Y además son muy pocas las madres a las que no les gustan las flores, sobre todo en un día tan señalado como este. Y de flores, quien sabe y mucho, es nuestra invitada de esta noche. Ella es María José Campos, es gerente de Campos Floristas, que queda en la calle Padre Ayer, número 1 de Oviedo. María José, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Digo yo, que madre no hay más que una. Yo creo que sí, que madre no hay más que una. Sí. En principio, una. Eso, y hay que estirarse un poquito, ¿no? Hay que estirarse un poquito, porque sí. Siempre pensamos que tiene nuestra madre, con la edad que tiene ya nuestra madre, que no son madres de 10 ni 15 años, son madres de 25, 30, 40, 50, y más, 90, y más. Que tiene una madre de 90 años, tiene de todo. Efectivamente. ¿Qué podría hacerle ilusión en una fecha como esta o con unos años como los que tiene una madre, en los que ya tiene de todo? Pues no está de más siempre unas flores. Unas flores. Vamos a ver, llega un momento en el que dices, voy a comprar unas flores. Bien. Sí. Lo mejor, voy a hablar de mí mismo, ¿vale? Sí. Que quizás no sea caso único, quizás sea representativo de lo que le puede pasar a mucha gente. Entras para allí, por ejemplo, para vuestra casa, para Campos Floristas, en la calle Padre Ayer número 1, y entras muy perdido. Lo mejor asesorarse. Pienso que si no sabes o tienes idea de lo que quieres, sí. Siempre hay gente que te entra y te dice, oye, pues mi madre tiene ganas de cierta planta, ¿la tenéis? Oye, pues en este momento no, se te puede traer perfectamente. Oye, a mi madre le gustan las rosas de color azul. Tranquilo, que mañana tienes rosas de color azul. Pero para la persona que no tiene ni idea, o realmente a mi madre le gustan flores y plantas de todo, tiene estas y tiene estas, ¿me aconsejas otra que no tenga? Normalmente estamos en un barrio y a la clientela ya la conoces muy bien. Sí. Y por lo general aciertas bastante porque ya sabes cada cliente más o menos, oye, pues tu madre ya llevó todas estas plantas, llévale esta que no la tiene, le va a hacer ilusión. Y claro. En cuanto a flores, pues lo mismo, oye, a tu madre le gusta el lilium blanco, llévale el lilium blanco que no vas a fallar. Claro, y creo que regalar a la persona lo que le gusta lo hace, sobre todo muy sorprendente porque das con el gusto general. Lógico. Es decir, vamos a dejar una cosa tremendamente clara. Se puede pedir, es decir, dices, oye, como bien decías, necesitaba un ramo de rosas azules, en este momento no las tengo, pero sí se pueden conseguir. Siempre se puede, todo lo que tú pidas lo hay. Si no es en este mismo momento, puede ser dentro de media hora o al día siguiente. Correcto. Lógicamente con tiempo. Voy a poner un ejemplo, vas a una carnicería, a una pescadería, y quiero unas percebes. Bueno, primero, si es el momento de percebes, igual las hay, si no, a lo mejor sí se pueden traer porque las hay en alguna rula o al día siguiente. Tú tienes que ir con un poquito de tiempo, siempre una previsión para poder pedir ciertas cosas. Hay solución. El mercado de flores es muy amplio y muy extenso y se trae de muchísimos sitios y de almacenes centrales como los que trabajamos nosotros ahora,
que trabajan con mercado central de todo el mundo, de Colombia, de Holanda, de Kenia, de Israel, de la India. Eso va todo a un mercado central. Claro. ¿En dónde se centran más en los mercados centrales? Lógicamente en Holanda. En Holanda, claro. Pero a otros niveles sí, ahora se pide todo por internet. Hay una subasta muy amplia de flores. ¿Hacéis también envío a casa? Es decir, oye, mira, Siempre. necesitaba que llevarais este ramo. Siempre, por lo general es un día donde tienes que ir mucho a las casas. Sí, siempre. Por la mañana es un domingo, el Día de la Madre. Sí. Entonces, a partir de las 8:30, 9 de la mañana empezamos a despertar gente. Claro. Sí, ahí al desayuno, para que tenga sus flores y su buqué y estén, bueno, pues bien acompañadas. Despertar, ¿no? Bendito despertar con bendito flores. despertar, en este caso, claro que sí. Bueno, ¿qué podemos decir que hay como novedad este año? No sé si hay novedades o hay que tirar de clásicos. Te voy a preguntar las dos cosas. Por una parte, ¿qué clásicos son los que nunca fallan y qué hay de novedad este año para los que sean más, no sé, vanguardistas o no sé cómo llamarlos? Bueno, pues en cuanto a clásicos, vamos a decir que la rosa siempre es un clásico. Es un referente de la flor en cualquier época, en cualquier momento, en cualquier celebración. Rojas, blancas, de colores, cualquier momento. ¿Qué tendencias hay este año? Pues volvemos otra vez a lo de 20 años hacia atrás. Flores secas, preservadas. Anda. ¿Y eso? Buqué de flor seco y preservado, porque bueno, según la época y en el espacio-tiempo de la vida, todo vuelve a renacer, digamos, de lo que ya se llevó. Sí. Y la flor seca vuelve a ser tendencia, pero no solo para el Día de la Madre, para ramos de novia. Es que de eso quería preguntarte antes. Claro. No me mates la pregunta, por favor. Vamos a seguir con el día de la Madre. Pues las composiciones de flor seca se llevan muchísimo, ahora hoy en día, sí. Sí, en jarrones preparados, en figuras que se llevan mucho de cabezas, de torsos, en donde lo pongas. Sí, correcto. Por otra parte, ¿se opta más por el típico ramo o hay crisis por ahí y hay que decir, hay que tirar un poquito el freno a mano y voy a llevar una? Vamos a adaptarnos un poco al monedero. Como en todas las épocas de la vida hay que adaptarse al monedero. Que no podemos gastarnos 30 o 40 euros, pues nos gastamos 20 o 15. Nos adaptamos. Correcto. Siempre. Correcto. Pero que se lleven flores. Sí. Menos cantidad, pero que se lleven flores. Los que no son muy partidarios de esto de las flores te dicen, es que duran 3 días. Y claro... Eso es un hándicap tremendo. Una flor te puede durar hasta 3 semanas, un mes, con buen tratamiento. Claro, si tú coges la flor cuando llegas a casa, la plantaste dentro de un jarrón con agua y ahí la dejaste durante 15 días que se vaya muriendo a su ritmo, te va a durar muy poco. Sí. Pero tú a una flor, una planta sobre todo, puede ser eterna, una planta, eso es indudable, pero una flor le das su tratamiento. Hay flores que crecen en el agua, de tamaño y de volumen. El tulipán. Un tulipán te puede llegar a durar 3 semanas, fácil. Tú lo llevas cerradito, que casi no se ve el color, y dentro de 3 semanas tienes un tulipán que de 35 centímetros de altura te llegó a 60. Qué bueno. Y con un diámetro de 5 te llegó a 10 casi a veces de diámetro. Claro. Es sorprendente, sí, la flor funciona así. Hay que darle el tratamiento. Todo muy limpio. Jarrones limpios, agua muy limpio, tallos limpios, procurarnos de siempre hacer un pequeño tajo en el tallo para que ese agua entre por el tallo y llegue a la cabeza de la flor, que es lo importante, que se mantenga la cabeza de la flor. Si hay que quitarle pétalos, hojas de la flor se quitan, porque realmente lo importante de la flor es que se vea la flor. Luego los complementos, la hoja es un complemento, se la puedes quitar y ponerle otro tipo de hoja. Hoy se lleva el eucalipto muchísimo. Ah, ¿también? Sí, hombre, ahora los eucaliptos ya no los podamos, los plantamos otra vez. Anda. Sí, bueno, para poner eucalipto. Eso es verdad. Los verdes son muy importantes, casi tanto más como las flores. Sí, ¿no? Claro. Bueno, ¿lo de echarle una cafeaspirina es leyenda o es efectivo? Es un alimento. Sí. Le puedes echar, si quieres, medio langostino. Puede También, ser, es algo orgánico. Sí.
Pero si no hay limpieza, la aspirina como si te echas desodorante cuando no te duchas. Claro. De momento vale, pero dentro de un día igual ya nada. estás igual de sudoroso o peor. Ahí está, o peor, o peor. Agua muy limpia, todo muy limpio siempre, todo muy fresco. Agua fría, si es posible. Efectivamente. La duración de la flor siempre es mejor si está todo frío. Cuando el agua se calienta, ya empiezan los microorganismos ahí a funcionar en el agua y a estropear. Claro. Claro. Es agua parada, el agua parada malo. Mata. Malo, en este caso. Bueno, citabas antes las bodas. Vamos a ver, el otro día podíamos leer, era noticia, que han aumentado espectacularmente el número de bodas en Asturias. Oviedo, Gijón, Avilés, ya fueran bodas por lo civil, ya fueran bodas por la iglesia, pero que aumentaban espectacularmente. Yo no sé si es que la gente se quiere mucho ahora, si quedaron muchas bodas pendientes de la pandemia, si qué ocurre. Claro. ¿Esto lo notáis también? Claro, claro. Estuvo ahí 2 años sin bodas, de tanto civiles como religiosas, sobre todo religiosas. Han aumentado por ese motivo, porque hay gente que se ha tenido que esperar mucho tiempo. Claro, claro. ¿Y lo notáis? Y lo notamos, sí, sí. Llevamos desde el año pasado y que hay un aumento considerable. Pero bueno, parará, lógicamente, porque todo eso que vas haciendo ahora, igual dentro de un par de años ya la cosa va menguando. Sí. ¿Os ocurre un poquito como les pasa a los restaurantes? Me acuerdo, hace unas fechas entrevistábamos gente de restaurantes y te decían, hay un antes y un después de 2008 en las bodas. Hasta 2008 había barras libres, cortadores de jamón, DJ, orquesta, todo cuanto se te ocurriera plantearse a los novios era que sí. Ahora hay recortes por todas partes. En la decoración floral, ya sea del ayuntamiento, ya sea de la iglesia, ¿hay recorte también? Lógicamente que sí, mucho, claro. Somos casi el último eslabón de todas esas celebraciones. Das más importancia, bueno, lógicamente a la comida, al vestido de la novia, madrinas, viaje que vayas a hacer, pero luego la flor ya es, creo que el último eslabón. No se le, por lo menos en Asturias, que yo noté, yo hablo con otros compañeros, a lo mejor del País Vasco, y esta se gastó. Digo, bueno, a lo mejor se gastó esta de 10 que has tenido, se gastó esta mucho, pero bueno, los otros sí, algo menos, sí, porque hay que recortar, lógicamente. El adorno floral no se le tiene tanta importancia como que quedes bien en una comida. Lógico, lógico. Sí, claro. Por otra parte, me hablabas de los ramos de novia. Hay también, para este año, cuando entremos ya plenamente en la temporada de bodas, ahora estamos un poco en la de comuniones, pasaremos rápidamente a la de bodas. ¿Hay tendencias nuevas en cuanto a, uno, decoración de la iglesia o del ayuntamiento, B, ramo de la novia? Sí, sí. La tendencia va por la flor preservada. La flor preservada. Hace unos años hacías un ramo de flor natural y había empresas que se dedicaban a secar ese ramo y ponértelo pues, en una cúpula de cristal o en un marco para poner en la pared o simplemente en un jarrón. Hoy en día haces un ramo de flor preservada y tienes 2 en 1, ya lo tienes. El ramo ya preservado sin tener que hacer 2 movimientos. Pues ahí eso es donde se está notando mucho. ¿Algún tipo de flor? Se tiende mucho a la flor silvestre, también a verdes, eucaliptos, sí, todo este tipo de flor que se lleva pues, muy silvestre ahora en día, como cogido del campo, digamos, sí. Claro. En cuanto a la decoración floral del templo o del ayuntamiento, hay ayuntamientos que dejan, otros que no dejan, bueno. Ayuntamiento tenemos poco, porque llevas ramo de novia y ya llevas el coche adornado, pero el ayuntamiento no, en mi caso no tiran mucho por él. Pero sin embargo luego hay bodas que ya no son religiosas, que son, digamos, en el campo, en llagares, en sitios, restaurantes que tienen sus praderas, donde poder hacerlo, habilitado para ello, y eso pues también se decora mucho. Aparte de la iglesia, pero bueno, eso son 2 tendencias diferentes. Unos son por la iglesia, que decoras la iglesia, y otro decoras la pradera. ¿Y ahí hay tendencia también de algo que se lleve más o se vaya a llevar más este año? Bueno, se lleva el típico arco con flores, se lleva los típicos jarrones tipo tinajas, cestos con muchos verdes, florecitas así también del campo, acompañando un poco lo que es la tonalidad, lógicamente, de la pradera y también de la época del año, porque tú te puedes ir a adornar una boda en agosto, julio, en junio, que hay muchas flores,
Y poco tienes que adornar ahí, porque claro, tienes que ir un poco con sintonía, pero si vas ahora en abril, que tenemos una dentro de unos días, Sí. que hay apenas flores, entonces ya tienes que meter tú algo más para que destaque y vaya, se vea todo un poco decorado. Ahí la gente sí se deja guiar, ¿no? Entiendo. Sí, sí, siempre, siempre. Además nos acompañas, vas al lugar, oye, vamos a poner aquí un banco donde nos vamos a sentar, un atril, ¿qué te parece si ponemos en la mesa acompañándonos, al lado pues una tinaja o un cesto con flores, unos pétalos por el suelo, una decoración en las sillas, bueno, cositas así. Tampoco excesivamente, tampoco decir vamos a llenar aquello que no se nos va a ver. No hay que recargar tampoco, ¿no? No, recargamientos yo, sinceramente, recargamientos ninguno. Claro. He visto muchos compañeros que hacen muchas decoraciones y yo creo que en general decoraciones como las que puedas ver en zonas de Brasil, Colombia, México, yo aquí no las veo tanto. No tanto. No, quizás es que no me he metido mucho a ver a otros compañeros, pero creo que en tónica general es sota, caballo, rey, que quede bien. Elegante. Y elegante y sin bueno. pasarnos. Correcto. ¿Cuánto tiempo lleváis con Campos Floristas? 32 años ha hecho ya. 32 años. Bien, en 32 años las habéis visto de todos los colores, en este caso. Sí, Vale. de todos. ¿En qué momento nos encontramos, María José? Nos encontramos en un principio de la tienda cuando llevamos unos 10 años. ¿Ha sido como una regresión? Hemos echado un poquito para atrás en ese sentido, sí. Porque vamos viendo nuevas generaciones, porque es lógico que los niños que tenían antes 5 años ahora tienen 35. Y esos son los que ahora están dentro de nuestro mercado. Se ven con recién casados, con pisos que pagar, con niños en edad escolar. Y vas notando que aquellos que empezabas a atender, que tenían esos mismos 35, que hoy ya tienen 70, que ya no tienen ningún problema, ya no te compran tanto porque han pasado a otras maneras de gastarse el dinero, lógicamente, pero estos de 35 pues tienen que ir reduciendo un poco todo eso. O sea, no es el gasto a lo loco. Entonces vas viendo pasar ese mercado de esa cierta manera, que no es todo tan bollante. O sea, cuando estos tengan 45 o 50, posiblemente sea muy bollante. Claro. Porque ya no tendrás problemas. Entonces ya, ¿en qué me gasto el dinero? Aparte de ir a una comida. Pues unas flores para casa, una planta. Sí. Lógico. Y estás en ese... Hemos pasado hace un tiempo San Valentín. ¿Cómo fue este año? Pues no ha ido nada mal. ¿No fue mal? No ha ido nada mal porque hemos atendido a mucha gente, pero tampoco exageradamente, digamos, atendiste a mucha gente y cifraste lo mismo del año anterior. Bueno, está bien. Sí. Que hayas tenido que trabajar más porque has tenido que atender más gente, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? El caso es que veas que la economía sigue ahí en esa línea de no ser demasiado recesiva, de decir, es que este año ha ido tan mal, que igual te tienes que plantear con muchos sitios cerrar, porque ha sido así muchos negocios. Claro. De ser tan recesivo que tienes que cerrar. Nosotros nos hemos mantenido. Mantenido, claro, que es importante. Incluso hemos, digamos, aumentado en gente despachando a gente, más gente sí. Afluencia de gente sí. Claro, ¿has visto caer muchas floristerías en estos 30 años? Alguna, pero por jubilación. Por jubilación. Sí, por y jubilación. No se continúa el negocio. Es la pena. Sí. Es lo que decimos. Escuchaba decir estos días también que no había relevo generacional en las profesiones, de camionero. Sí, sí, por ejemplo. De restauración. Sí. Escuchabas decir, tal restaurante es la tercera generación. Creo que yo la empezaré y la acabaré. ¿Ah, sí? Sí, si no viene nadie que se interese por el tema. Claro. Yo tendré que decir, cuando me llegue el momento, me voy a ir y no hay un relevo que me diga voy a continuar. Claro. Pero muchos negocios estoy viendo que es así. Sí, no hay tercera, segunda generación y tercera. Claro. No hay un Camilo, voy a decir la publicidad, no hay un Camilo de Blas de 1898 o un Lobato que llevan
Sí. 3 generaciones. Que llevan toda la vida. No veo tantos negocios. Yo en el barrio echábamos cuenta, mi marido y yo el otro día, decir alrededor qué negocios llevaban tanto tiempo como nosotros. De primera generación creo que era la única. La única. De segunda sí que había. Claro. Pero que se habían puesto a lo mejor, sí, claro, algún bar, restaurante, o sidrería, una farmacia. Bueno, volvemos un poquito a lo de San Valentín, porque tengo yo una duda. Vamos a ver. ¿Quién regala en San Valentín? Y, por ejemplo, ahora para el Día de la Madre. Los que tienen, por ejemplo, no sé, voy a decir la edad mía, 10 para arriba, 10 para abajo, porque los chavales ahora compran por Internet, viajan por Internet, ligan por Internet. Pero es que creo que siguen haciendo eso. Sí. Sí, sí. A nosotros nos llaman por teléfono o nos mandan WhatsApps o nos mandan correos o por Instagram Sí. o por Facebook. Claro, dices tú, va a tener que tener una persona sentada delante del ordenador para que atienda las redes sociales porque Sí. esto se hace inviable a veces. Sí, 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 sí. No puedes, somos un comercio que somos 2 empleados y no puedes tener una persona continuamente hablando con alguien en el WhatsApp durante más de media hora. Claro. Pues se hace inviable. Claro. Has perdido de atender y de trabajar media hora, que es muy valioso El tiempo. el tiempo. El tiempo, sin duda. Y tienen esa tendencia. Sí. Claro, supongo que trabajan, a lo mejor trabajan en casa o trabajan en una oficina y están con los ordenadores y están, claro, tiqui tiqui a Sí, todo. sí, sí. Yo no, tengo un trabajo manual. Yo necesito que me entre la gente en la tienda, Claro. pero tienes que hacerlo de todas maneras. Así es. Porque la tendencia de la juventud entre 20 y 35 años es esa. Sí, sí, sí. Todo por el... Todo por ordenador. Por el sistema. en este Sí, caso. sí, todo por el sistema. Madre mía. ¡Qué miedo! Bueno, por otra parte, me comentabas hace tiempo que en España no había una cultura de las flores, llamémoslo así, no sé si está bien llamado, que en países como Francia u Holanda vas a comprar el pan y de la que vuelves compras unas flores. Sí. Y me decías, fíjate en las películas, me fijé, y es verdad, Sí. en muchas películas, sin que la flor luego tenga un argumento, Sí. pero es igual que compro el periódico o compro el pan y llevan debajo del brazo y llevan unas flores. Sí. ¿Eso aquí no lo hemos logrado o no se va a lograr? Muy poco. Sigo viéndolo muy poco. Sigo viendo poco gente que entre a la tienda con la barra de pan o la cesta de la compra y lleve flores porque tengo una cena hoy con mi chica y le voy a poner un buen vino, una buena cena y unas buenas flores. Pero de esos ya no quedan. No sé por qué no quedan. No sé. No sé por qué no quedan. No lo sé. Pero... Porque eso es todo, si eres tan romántico, porque es muy romántico hacer una cena a tu chica, a tu chico, Sí. a quien quieras dársela, a tu Sí. madre, a tu padre, Sí. y quieres tener un buen protocolo Sí. de poner una buena mesa, pondrás unas buenas flores también, ¿no? En el plan ideal, en sí. el plan ideal, En el sí. plan ideal, sí. Ahora, bueno, claro, si llegaste corriendo, tiraste los zapatillos por un lado, la chaqueta por el otro, abriste el microondas, tiraste el otro para allá Sí. y ya no pones esos detalles, ya se te pierden. Claro, claro, claro. Claro, entonces si vamos tan corriendo a hacer todo eso, ¿dónde es mejor hacer las cosas bien? ¿Vas a un restaurante? Claro. Bueno, hombre, pues si estamos en plan ahorrativo, Sí. igual dentro de casa puedes hacer el mismo protocolo y quedarte como un rey. Eso sí. Pero póntelo todo, Eso te sí. pones un buen centro de flores, ya no digo en tamaño, ya digo 4 florecitas en un jarroncito. Sí, ¿no? Claro. Correcto, correcto. Vale, vamos a volver al Día de la Madre, que es lo que tenemos más reciente, más cercano. más Sí. cercano. ¿Somos de dejarlo para última hora y corremos riesgo de que luego no tenemos lo que queremos o no? Hombre, hoy en día sí que somos de dejarlo para última hora porque todo el mundo está echando el tiempo apurado para trabajar. Sí. Y quizás los horarios no son los más adecuados. Por eso mucha gente ya te llama por teléfono, te manda un WhatsApp para decirte, oye, quería un ramo para tal fecha, tal hora, tal día. Entonces sí, pero bueno, tampoco... Nosotros tenemos horarios muy flexibles. ¿Qué horario tenéis, Estamos por ejemplo? desde... Cuando llega una nosotros celebración llegamos a las 9 de la mañana a la tienda Sí. para, como dice el otro, poner el kiosco Sí, sí, y abrir las calles. sí. Después, a las 9:30 ya estamos con la puerta abierta, aunque pongamos el horario de las 10. Yo soy de decir media hora antes, mucho mejor que media hora después. Sí. Y cerramos 1 hora para comer
aunque en fechas de la madre normalmente no cierras a mediodía, 3 o 4 días antes te tiras todo el día, desde las 9 de la mañana a casi las 9 de la noche. Sí. Creo que son horas suficientes para que alguien que viene de trabajar, que tenga horario de mañana de 8 a 3, Sí. pueda pararse y hacer su encargo. Sí, hacer su... Creo que tengan tiempo. Sí, sí. Más horas no creo que se pueda tirar en un comercio, porque ya entonces acaba uno Durmiendo que ya no sabes ni de dónde estás. Claro. Tienes que dar un servicio bien para que el cliente esté contento y a gusto. Claro. Pero vamos, que si llamar por teléfono hoy en día es un recurso, vamos, lo primero. Claro. En cuanto a plantas, ¿está bien también regalar una planta? Ya no tanto, oye, mira, una flor, un ramo de flores, no, una planta. Planta siempre. Sí. La planta es para siempre. Sí. Tienes un sitio adecuado, un buen salón, que hoy casi las casas tienen todas buenos salones, buenos ventanales. Sí. Es parte de la decoración de una casa, una buena planta. Sí. Un huequito donde dices tú, pues aquí me va bien una planta. Además, lo sanas que son las plantas, te aportan vitalidad al ambiente. Pero digo, hay vida más allá del geranio, ¿no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo de pequeño, mi casa estaba invadida de geranios. Los geranios, si tienes una buena jardinera, una buena terraza, el geranio para exterior, vamos, espléndido. Pero hay vida más allá del geranio, ¿no? Sí, claro. Dentro de casa puedes tener toda una gama de plantas increíble e impresionante, aparte de que tengan flores o no. Sí. Hay plantas con hoja, simple hoja, que son muy atractivas, que te ofrecen colores muy exóticos, como el crotón. ¿El crotón, que es una palabra, bueno, a veces puede imaginarse uno esa palabra de otra manera, pero el crotón es una planta de hoja que te ofrece una singular gama de colores impresionante, que van desde el verde, pasando por el amarillo, el rojo, granate, preciosa, y es decorativa 100%. Claro. En el salón de mi casa había un ficus, que aquello era inmenso. Yo ya había que salir de casa para que se expandiera el ficus. Claro. ¿Sigue llevándose el ficus? Sí, mucho, ficus. El ficus de hoja chiquitina, para entendernos, no voy a decir apellidos. El ficus de hoja grande, también. Hay mucho tipo de ficus que se da muy bien. Aquí en Asturias hay que tenerlo en casa. Fíjate que yo lo he visto en Andalucía, en medio de una plaza, y tenía ese ficus como 150 años. Madre mía, casi nada. Aquello era una cosa desbordada de hojas, ramas y de diámetro, no sé si tendría 40 centímetros de diámetro. Y pensaba yo que era grande el que tenía mi madre. Bueno, en Asturias tenemos el hándicap del tiempo, quiero decir, por ejemplo, hablabas ahora del sur. En el sur están esos patios cordobeses plagados de flores, donde parece que el sol reina todos los días del año, con toda la alegría del mundo, pero aquí hemos pasado un invierno que aquello parecía ya no sé lo que parecía. Había días que parece que no salía el sol en todo el día. Pues esos geranios, los que no estaban a resguardo, estaban en lugares tirando hacia un poco al sur, no estaban muy bien, pero hay zonas... Yo he visto geranios en el barrio que no han perdido la flor en todo el año, porque tienen un sitio muy idóneo. Entonces, bueno, aquí tampoco es que haya hecho un frío de morirse. Pero bueno, las plantas se adaptan bastante, son muy sufridoras las plantas en Asturias, sí. Correcto. ¿Más ellas que ellos a la hora de flores y plantas? Bueno, sigue siendo un poco más ellas que ellos. Sí, ¿no? Sí, ellos en plantas van, miran pero al final decide ella. Al final decide. Sí, al final decide ella. En plantas y en otras cosas. Sí, bueno, más en flores sobre todo. Sí. Bueno, pues solo me queda que invites a la gente a que, bueno, llega el Día de la Madre, ¿qué compro? Pues lleva unas flores, anda. Bueno, pues lleva unas flores, es algo muy socorrido, porque lo dicho de antes, tenemos de todo en nuestras casas, de todo y más, de todo, y no están de más nunca unas flores. Para ese momento, que luego te vas a comer. Perfecto, que luego dices, toma, para que nos vayamos al teatro, pues perfecto también. Pero bueno, unas florecitas así de entremés, no está nada mal. Que alegren el día, ¿no? Que alegren el día, sí, porque la flor creo que alegra en ese momento. En ese momento, sí. Que alegren el día. Y animan, sobre todo animan, acompañan. Sí. Creo que en cualquier momento de la vida una flor... Bueno, puede haber un 1%, 2% que las odie, no digo que no. No digo que no. Pero bueno, qué mejor manera la madre de desayunar ese día
con Pues unas flores sí, que le acaban de una llegar, ¿no? bandejita, ya no digo que te lo lleven a la cama, porque Sí. bueno, una bandejita con un jarroncito, un violeterito con una flor, Sí. un buen desayuno y venga, vamos a empezar el día, que va a ser un día estupendo. Perfecto que sí, esperemos que así sea. Pues María José Campos, gerente de Campos Floristas, en la calle Padre Ayer número 1. Muchísimas gracias por estar Siempre con a nosotros esta vosotros, noche un y placer. abrirnos los ojos en lo que respecta a el, para algunos, me incluyo, difícil y complicado mundo de las flores. Ya saben, hay una flor para cada momento, para cada persona y para cada situación, y está, bueno, pues al alcance prácticamente de todos. Nos vamos ahora a publicidad, en un momento volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos. Tiempo ya para la mesa de debate, de análisis y de tertulia. Bueno, con tres temas a priori sobre la mesa y tres invitados con los que tenemos el gusto de compartir estos 60 minutos de programa. Vamos primero a decir los temas, a presentar los temas, después presentaremos a las personas. En este caso hablaremos del plan de vivienda, vamos a llamarlo así, de esas viviendas del Sareb que ha anunciado el Gobierno central, 50.000 viviendas en todo el territorio nacional. Vamos a ver cómo lo valoran nuestros invitados. Hablaremos también, bueno, pues durante los últimos días ha sido noticia las declaraciones del presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, donde, bueno, pues ha dicho, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, que el Real Madrid, que fue el equipo del régimen, bueno, lo cual, del régimen de Franco, en este caso, bueno, con lo cual se ha levantado toda una polvareda de declaraciones, contradeclaraciones, vídeos, contra vídeos, opiniones y contraopiniones. Más allá de si fue el Madrid, si fue el Barcelona, si fue cualquier otro equipo, bueno, pues vamos a preguntar a nuestros contertulios, a nuestros invitados, si llegadas estas fechas, sobre todo electorales, es rentable sacar de paseo la figura de Franco. Y finalizaremos con el rey emérito, Juan Carlos I, bueno, pues segunda visita programada después de su exilio, lejos de nuestro país. Bueno, pues ¿qué les sugiere a nuestros invitados? Invitados que paso a presentarles. Por este lado, Salvador Fuente, Relaciones Públicas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Saludos cordiales. Saludos. Por el otro lado, Antonio Arias, economista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y junto a él, José Antonio Sáenz de Santamaría, geólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues antes de comenzar lo que es el debate, Salvador, me decías, querías tener un recuerdo especial. Hoy se enterró en Llanes, en la Basílica de Llanes, se enterró José Luis Sabín, que es un referente en el oriente de Asturias, o fue un referente en el oriente de Asturias, y aparte de referente de moral, de trabajo, de dedicación, era un hombre que fue concejal del Partido Popular y luego de Alianza Popular, fue presidente de la Cruz Roja, era una de estas personas, a mí concretamente, que yo empecé en política en Llanes, ha sido mi referente y será mi referente en la vida, ¿no? Desde aquí me gustaría enviar a en Oviedo hay muchos llaniscos, decirles que sentimos muchísimo y que espero que el próximo alcalde ponga una calle porque la edad lo merece. Pues ahí está esa petición y ese recuerdo para esta persona fallecida y todo el cariño para sus familiares y amigos. Antes de comenzar el debate, como venimos haciendo durante toda la semana, encuesta. ¿Fue el Real Madrid, fue el Barcelona el equipo del régimen? Vamos a ver la respuesta de la calle. De Barça o Madrid, ¿qué equipo cree usted que es el régimen después de todo el revuelo que se formó? Ya te digo que yo soy del Madrid, vamos a empezar por ahí, pero toda la vida creí y me dijeron que el equipo del régimen era el Madrid. El Barça. ¿El Barça? ¿Y por qué cree que es el equipo? Porque lo que ha dado Real Madrid Televisión lo creo. Hombre, fueron los dos del régimen, pero principalmente el Madrid. Principalmente el Madrid. Tengan en cuenta que el Madrid, si no fuese por las ayudas del Estado, en esa época, llámese régimen, hubiese desaparecido varias veces. Pues nada, yo creo que durante el régimen todos los equipos eran equipo del régimen, no había otra, era una dictadura. Vale. Que no creo que no tiene razón ni uno ni otro. Evidentemente el Barça, pues
tenía que inaugurar el estadio quien mandaba, no hay más. Y el Madrid, pues lo mismo. Pues realmente es solamente por una pataleta de niño. ¿Usted cree que es solamente por eso? Sí, es para quitar lo más gordo, o sea, para quitárselo de encima. Yo creo que son políticas raras, porque ahora, claro, ¿quién sabe quién dice la verdad? Los dos chuparon, valga la palabra, los dos chuparon del régimen. Pero yo creo del bote, y el bote en este caso era el régimen franquista. Pero yo creo que un poco más chupó el Madrid. Vale. Bueno, pues esa era la opinión de la calle, el régimen en este caso, el régimen al que nos pusimos algunos y va dando resultados, de a poco va dando resultados. Bueno, vamos a comenzar por el primer tema, después hablaremos del Barcelona, del Madrid, de Franco, del régimen, de la memoria histórica. Bueno, vamos a comenzar por el primer tema. El primer tema es el plan de vivienda con las viviendas Sareb, de las cuales conocemos hoy que el 99% de las 395 viviendas propiedad del Sareb en Asturias están ubicadas en zonas de baja demanda, según un estudio del portal inmobiliario Idealista. En el conjunto del país, de las 46.540 viviendas propiedad de Sareb, el 60% están situadas en municipios de baja demanda de alquiler y el 3% de las mismas en zona de muy baja demanda. Bueno, ¿qué les parece a nuestros contertulios este anuncio de las 50.000 viviendas? ¿Es propaganda electoral? ¿Es números por números? ¿Qué les parece? Puede comenzar. Si me permite, señor. Adelante. Hoy, formalmente, el día de hoy es el primer día donde se presentan las candidaturas. No es una casualidad, tenemos desde hoy hasta el día 24 para presentar las candidaturas a la Junta General del Principado o a todas las comunidades autónomas que están convocadas y a los ayuntamientos, ¿cómo no va a ser electoralista, ¿no? Obviamente, es casi una tautología, ¿no? Pero, bueno, dicho así, hablar de un tema como si se pudiera resolver en 5 minutos una política tan complicada como es la política de la vivienda, con tantos elementos implicados, con tantas administraciones, la autonómica, la local, los fondos de inversión, todo el mundo participa de esa política. Requiere 20 años y vamos a resolverla ahora de aquí al próximo mes para la local y de aquí a Navidades para la nacional. O sea que es un poco triste, ¿no?, que los temas tan delicados se traten de manera tan superficial. Es verdad que algo hay que hacer, porque el tema de la vivienda es verdad que es un tema muy serio, pero claro, hoy en día hablar de 20 años en política, hablar de un plan de ordenación urbana, de reserva de suelo, de dar todo eso, es que, bueno, eso no me interesa para nada, ¿verdad? Pero, y la economía tiene sus reglas, ¿no? Sí. Y termino ya. Tiene sus reglas la economía, pues no tanto como la geología o como la física, pero tiene unas reglas inmutables, y si tú no reduces la oferta, pues aumenta el precio. Es que eso ya no, antes se estudia en la facultad en primero, no, se estudia en el bachiller, ¿no? Entonces, claro, hacer política así, por decreto, tal, esto ya está inventado, ya pasó, ¿no? Que pasó en la Unión Soviética, y claro, si tú pones las fabas a 5 euros, pues no vendes fabas, claro. Es que está inventado. Entonces, bueno, a ver cómo se resuelve. Yo creo que irá disolviéndose el tema, pero el tema es de una enjundia enorme. Bueno, yo os voy a decir claramente, esto es una estupidez. Tal cual. Tal cual. Vamos a ver. Las viviendas que tú has citado de la Sareb están en la Sareb, el Banco Malo. Sí, Banco Malo. Están en la Sareb porque de alguna manera contaminaban las cuentas de resultados de los bancos, que tenía que estar bien. Momento en el cual el Estado decide que los bancos le vendan a esta sociedad una serie de activos ociosos, viviendas de baja calidad, viviendas en sitios donde no se pueden vender, viviendas que bajaban su precio respecto a lo que habían costado, solares que estaban sin edificar, viviendas a medio edificar. Eso es la Sareb. Se sacó todo lo que era malo de la banca para consolidar los balances de la banca, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pues eso es lo que se quiere sacar ahora. Aquí, de repente, 50.000 viviendas y otras 40.000 y no sé qué. Bueno, esto, como decía Antonio, pues esto es una absoluta improvisación sin ningún sentido de ningún tipo. En España se necesitan, si cada año nacen 400.000 niños, pues pongamos que cada año se necesitarán 100.000 viviendas de niños que se hacen mayores. Y bueno, pues hay que construir 100.000 viviendas y eso no se hace de hoy para mañana.
Hacer vivienda social debería ser una política de Estado que hace años que no se practica. En el régimen de Franco se practicaba, fíjate tú por dónde. O sea que hacer vivienda social no se hace de la noche a la mañana. Hay que tener un presupuesto general del Estado y dedicarse a hacer 100.000 viviendas, que no sé lo que pueden costar, pero pongamos a 100 metros cuadrados, pues son, pues ponle 50, 60.000 euros por vivienda, por 100.000, pues ya sabes lo que te toca, ¿no? Ahí está. Eso hay que hacer. Todo lo que no figura en el presupuesto general del Estado no existe, y a veces ni siquiera lo que figura, porque luego no se lleva a cabo. Pero vamos, a mí que no me digan que 50.000 viviendas de no sé qué. A mí, ¿qué partida del presupuesto general del Estado del año 23 figuran 8.000 o 10.000 millones de euros para construir vivienda social? Y lo demás es todo ganas de liar la madeja. Bueno, lo que está claro es que, lo has dicho muy bien, esto es, estamos en el inicio ya de la campaña preelectoral. Decías, las viviendas sociales del régimen anterior, del año 70 al 75, se hicieron más viviendas sociales en España que del 75 al 99. Por ejemplo. Bien, ahí está el ejemplo y está ahí. Es decir, no vamos a hablar, si quieren hablar de memoria histórica, hablamos de memoria histórica. Ahora, que todo esto, en la Constitución española dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna. El gobierno de Sánchez, como casi todos los gobiernos anteriores, esto no lo han cumplido nunca, porque tampoco les va mal. Electoralmente viene ahora, pero esto se va a diluir dentro de 4 días porque aprobará el Consejo de Ministros del próximo jueves, aprobará otra guía. Es decir, quieren buscar generar noticias, que las noticias salen muy bien en prensa, pero al día siguiente, a los 2 días, ya desaparecen. Ya no son noticias. Hay 2 cosas ahí en esta norma, Juan, si me permite. Sí, por supuesto. Que son separables, ¿no? Por una parte, efectivamente, la primera, cuando se expone el proyecto de ley, se habla de limitación del precio de los alquileres, topar las zonas degradadas, la posibilidad de tal. Esta es normativa pura y dura, boletín oficial del Estado que no requiere dinero. Solamente requiere pluma y votos en el Congreso de los Diputados. Claro, eso requiere un tratamiento. Y la segunda parte es, efectivamente, cuando eso, pues una cierta opinión crítica y estudiada se dio cuenta de que eso podía ser humo, entonces apareció la segunda, y recordaréis como yo, que dijo, bueno, vamos a transformar deuda pública en vivienda pública. Y apareció, claro, faltaba... Entonces, ¿qué ocurre? Fondos europeos, hay parte de préstamo que hay que devolver y entonces licitar obra pública, en este caso vivienda pública con cargo a endeudamiento, ¿no? Bueno, esto es una decisión política, como otra cualquiera, en función de lo que decida el Gobierno de la Nación o las urnas, tal. Pero tengamos en cuenta que no es tan sencillo como tener solo dinero, porque hay que tener un suelo donde hacer la casa. La gente cree que tengo ya 20.000 millones de euros. Bueno, ¿y dónde construís? Esto no es la rebatina. Entonces hay que hacer planes, lo que está pasando ahora con los fondos Next Generation, que hay tantas administraciones implicadas que, claro, que no es cuestión de, hombre, no hay absorción de fondos europeos, ¿no? Es que tienes que empezar por el plan con la reserva de suelo. Yo siempre les pongo como ejemplo, y siempre que puedo, me gusta contemplarlo casi como a la Florida. La Florida, donde tantos seguidores tenemos seguramente, en el barrio de Oviedo, tan elegante, mirando allí al Aramo, ¿no? Entonces, eso es algo concebido 20 o 25 años antes, planificado, con sus reservas, tiene que haber un instituto, se deja el sitio para el instituto, se deja sitio para las casas, y ahí va a haber al fondo... Centros de salud, no sé qué, saneamiento. Eso con dinero solo no se hace, hay que implicar a la comunidad autónoma, la Comisión de Urbanismo, hay que implicar a los ayuntamientos, hay unos de izquierdas, otros de derechas... Es que, bueno, entonces, la parte del dinero que resuelve hasta cierto punto, y con administraciones de distinto tipo. Y luego la parte de la normativa, que genera una incertidumbre, bueno, se va con un índice, la revalorización del alquiler, con un índice que ya veremos cuál es. Oiga, si yo soy un fondo de inversión, ríete tú de Ferrovial. O sea, bueno, por favor, no me meto este miedo. Es que es muy poco... No digo que no le dé votos,
No digo que a lo mejor hay un sector de opinión pública cabreada o lo que sea, que eso le va a meter el voto, tal, pero por otra parte es muy poco serio, y la izquierda, hay un sector de la izquierda, que sector de posterior a Santiago Carrillo y tal, que podían tener resultados, pero era más meticuloso, era más trabajador, era menos de ocurrencias, quizás puede ser más manipulador, pero había algo detrás, no rascabas y había cosas, pero es que ahora no hay nada. Pero claro, pero tú imagínate que es todo tan complejo. Sí. Imagínate que quiero hacer 5.000 viviendas en Sevilla, por poner algo. Primero tengo que tener un suelo que habrá que recalificar y poner tal. Pero es que tengo que hacer un saneamiento y una depuradora. Y eso te da permiso a la Confederación Hidrográfica. A lo mejor la Confederación Hidrográfica te dice que no tienes caudales de agua para alimentar las 5.000 viviendas que quieres hacer ahí, con lo cual habrá que hacer un pantano o traerlo de no sé dónde. O sea, es todo muy complicado. La urbanización es muy complicada. Empieza hoy y se empiezan a hacer casas dentro de 25 años o de 20. Sí, bueno, como el ejemplo que ponía Antonio. Pero porque hay mucha cosa debajo. Hay que traer la luz, hay que llevar una línea de alta tensión, hay que crear un instituto, como ha dicho Antonio. Crear servicios. Lo que sea. Y decimos, si dejamos aquí este suelo para construir pues 250 viviendas en este polígono, ¿vale? Pero hasta que llegamos ahí, el concejal, la comunidad autónoma, patrimonio, porque a lo mejor resulta que está al lado de la iglesia de no sé qué, la hidrográfica, que en este país somos un país de sequías, pues te puede poner el veto a 5.000 viviendas nuevas. En fin, esto de decir vamos a hacer vivienda social, pues está muy bien. Es que yo creo que no les va a dar tiempo ni siquiera, pues yo creo que están intentando correr para gastar los fondos europeos, matan dos pájaros de un tiro, o tres, ¿no? En este caso. No les va a dar tiempo, yo creo que ni siquiera a poder licitar con cargo al endeudamiento, porque claro, lo que puede ocurrir es que luego cambie el gobierno y se encuentre el gobierno con una situación heredada, irreversible, en el sentido que hay procedimientos contratados y tal, ¿no? Pero creo que es tan largo ese procedimiento que yo no creo que se pueda iniciar antes de 2 o 3 años. O sea, que hay unas elecciones ahí, pero el mensaje cala en el que cala, ¿no? Pero no creo que haya tiempo ni siquiera a endeudarse. En marzo, el que viene, hay elecciones generales, si no las adelante, que parece que hay en diciembre. Bueno, a ver qué pasa. Es decir, son cosas que están haciendo a 2 o 3 años vista, pero que a 20 años, el problema de eso pasa con casi todo, y aquí pasó con Rajoy, y pasó con los de la izquierda, por supuesto, que no están mirando a 20 años vista, a 30 años vista, están mirando solamente a cumplir objetivos electorales. Hablabas de los pantanos. Desde el año 75 no se hicieron más pantanos en España. Había chistes muchísimos sobre el agua, y gracias a que hicieron estos, hoy hay agua en casi todos los sitios. Pero es cierto, la planificación no es hacer una vivienda o 5.000. Es hacerlas y buscar la logística y la estructura necesaria. Pero es que ahí intervienen muchísimos, como decíais muy bien antes, ¿no? ¿Consideran que hemos entrado en una suerte de ocurrencias propias de la pre-campaña o campaña ya de Hoz y Coz, o antes no era así? Los tres son más veteranos que yo y han vivido más procesos electorales. Ahora estamos por todas partes en una carrera de ocurrencias. Yo tuve la suerte y el honor de estar en el gobierno con el presidente Marqués hace va a hacer 30 años el año que viene, y yo creo que todos, es decir, no estoy hablando solamente, se hacían más reales, es decir, había más valores, había más planificación. Y, sí, con errores, pero no había tantas ocurrencias, porque ahora, de hecho, los políticos de la transición, os acordaréis, pues desde Manuel Fraga, desde Ruiz Gallardón padre, Felipe González, Alfonso Guerra, gente que podía estar de acuerdo o no de acuerdo, pero eran más bien hombres de Estado, entre otras cosas, ¿no? Y no valía todo. Y ahora vale todo y más. Es decir, hoy dice Pedro Sánchez algo y no se lo cree nadie, por lo menos, y así todo tiene 10 millones de votos, lo que no entiendo, pero que no tienen credibilidad porque no tienen valores de ningún tipo. Entonces pero eso yo creo que fue la degeneración desde hace 15 años para acá, ¿no estaréis de acuerdo? Ya con Zapatero fue tremendo. Yo estoy de acuerdo, es decir, en este país en un momento determinado se dejó de planificar, las últimas planificaciones fueron al final de
del gobierno de Felipe González y el de Aznar. Aznar dejó un plan hidrológico nacional hecho que se tumbó entero. Podría ser mejor o peor, podríamos discutirlo o no, pero es que hoy día no hay un plan hidrológico nacional, no hay planes sectoriales, no se planifican los regadíos, no se planifican los secanos. Ayer salía un señor que tiene sus olivos que no están regados porque un pantano que se iba a hacer no se hizo y que este año no va a tener cosecha. Y estamos todos pendientes de la ley trans y de no sé qué. O sea, estamos viviendo una especie de política infantil que se dedica a cosas que afectan a minorías muy minoritarias, valga la redundancia, y sin embargo la planificación hidráulica, la construcción de infraestructuras, la construcción de... España deja de ser un país industrial. España llegó a tener un 20% del PIB industrial, hoy día es el 11%. Y cada vez vamos a menos, somos un país más volcado al turismo, pero es que resulta que para que venga el turismo hace falta agua en el Mediterráneo. Y estamos peleados que si se hacen pantanos o desaladoras o trasvases. Pero de esto hace 20 años ya que estamos así, la cosa va degenerando, como decía don Juan Belmonte, en la famosa anécdota, va degenerando. Entonces, no sabe, y además parece que es un valor el no ponerse de acuerdo con el contrario. Con el contrario, Lo estamos viendo hoy con la ley del sí es sí. La oposición, cumpliendo con una labor, digamos, social, que es reenmendar el error del gobierno, que podemos discutir, hasta vota a favor. Y está todo el mundo de mal humor, porque los del gobierno están de mal humor porque han tenido que votar, y los de derecha están de mal humor por haber ayudado al PSOE en el tema. Esto es, no lo sé, yo no entiendo... Ahora gobierna todo el mundo de cara a Twitter, ¿eh? Está claro que tapan un tema con otro y, bueno, todos, es verdad, todos somos un poco culpables de entrarle al trapo. Nadie habla de la ley SSI, nadie habla de las 900 víctimas, que sus verdugos, nunca mejor dicho, están libres ahora. Pero fíjate, en este caso... El gobierno quiso enmendar un poco, la ministra dice que no y no se va a hacer. Y en cambio el PP dice que bueno... Claro, es decir, pero digo eso es lo que se ha perdido. Hay efectivamente, hay unos temas centrales que tapas de vez en cuando, pero que siguen ahí. Al final el dinosaurio sigue ahí, o sea, eso es inevitable. Eso, ¿no? Está claro. Pero, bueno, se aprovecha también, y eso es verdad, un poco el juego de los intereses de todos los que participan en este negocio, ¿no? Yo me imagino el cabreo que debe tener el Partido Nacionalista Vasco, que no deja de ser un partido de derechas, que cree en la propiedad privada, en el propietario de la vivienda. La derecha económica, claro, no social. No social. Bueno, no sé qué decirte. Es igual. De derechas. Bildu es de izquierdas y también con su segunda tal, que no calificaré, pero quiero decir pero claro, en este tema aquí estás con todos, y no puede ser. O sea, hoy utilizas a uno, los tiras como un sonajero, al día lo coges a otros, claro, eso lo haces 2 veces, a la tercera ya te dicen que tal, ¿no? Pero bueno, efectivamente, ahora... Y en ese sentido tenía razón Feijóo, es que, hombre, que la política nacional de vivienda la fije Bildu, como si la fija el PNV o Esquerra, no debería ser así, para eso tenemos partidos nacionales. Estéticamente no es lo más adecuado. No olvidemos que este es un tema, es importante, o sea, ponerlo de manera superficial, con ocurrencias y tal, realmente es una tragedia, ¿no? Pero no olvidemos que este es el tema, es uno de los temas, y es que es un tema que hay que retomar porque nos parecía que sí, salía de vez en cuando, pero que debe de estar, como se dice ahora, en la agenda de los gobiernos cuando pasen las elecciones, que no se les olvide otros 4 años, porque hay que pensar a muy largo plazo. Correcto. En la agenda de los gobiernos y en la agenda de los candidatos, el que no se cae del 11, utilizando el símil futbolístico, llegadas estas fechas, es el general Franco, en este caso. El anterior del anterior jefe del Estado falleció en 1975. Yo, por ejemplo, viví de franquismo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 8 meses, en este caso. Yo 17 años. Las personas que me acompañan lo vivieron más tiempo, tienen más elementos de juicio. 20 años, 17. Yo también 17. 17, en este caso. Bueno, llegadas estas fechas, bueno, pues Franco, como digo, es un fijo en las alineaciones, llegado el momento electoral. Todo esto se ha exacerbado más después de las declaraciones del presidente Laporta, del presidente del Barcelona, donde destapaba
la caja de los truenos diciendo que el Real Madrid había sido el equipo siempre apoyado por el régimen franquista, bueno, todo esto. ¿Consideran que la figura de Franco, 48 años, 47, 48 años más tarde de su fallecimiento, continúa presente en la vida política española y es rentable para algunos partidos? Creo que sí. Lo que tengo que decir es que muy bien lo hizo, porque después de 48 años que siguen hablando de él y sobre todo que podían hablar de otras cosas, pero bueno, el tema del Barcelona, primero, el equipo del Real Madrid fue el tercer equipo que ganó las copas de su excelencia el Generalísimo. Primero Atlético Bilbao, Barcelona y Real Madrid. Lo que es ahora Copa del Rey. En la época del caudillo. Sí, lo que es ahora por lo tanto, todas Copas de Europa, me parece que ganó cinco. Y todas las que ganó, las ganó fuera de ahí, ¿no? Es decir, es absurdo el hablar, una cosa es que tenga más simpatía y presidentes de gobierno, en el Bernabéu, con Bernabéu no tenía buena relación, pero no una relación excelente. Por lo tanto, es absurdo que se hable esto. El Barcelona, ¿por qué habla de...? El Barcelona fue el único equipo de España que le concedió 3 medallas de oro. En el año, tengo aquí porque la memoria, en el año 51, en el año 71 y en el año 64, cuando el Generalísimo ya estaba, bueno, sí, ya estaba delicado. En los amenes. Y dice, la primera se le dio tal porque, bueno, vale, pero es que las dos últimas, la última fue una asamblea, la que otorgó la medalla tal. Por lo tanto, que no ven ahora. Con eso que está tapando, que tienen que ir a la cárcel todos ellos por corruptos. Y ahora no se está hablando del caso Negreira, está hablando del Generalísimo. Oiga, es que Franco ya 70, yo tenía 17 años y bueno, y no puedo hablar, bueno, yo tengo que hablar bien porque esos 17 años se veía muy bien, ya estábamos, pero nada más. Es decir, usted ahora Franco, sacarlo de ahí esos temas electorales puro y duro. Ahí hay que decir que la izquierda, el PSOE, dio un paso gigante para quitar a la Izquierda Unida adelante. Como en Oviedo, cuando quitan la estatua al teniente Tejero, la plaza Tejero, que hay un error, porque Tejero ahí no era una estatua a Tejero, sino era el soldado desconocido, en los dos bandos, se puede entender o no, y bueno, que lo quita, y no pasa nada. Pero en el Barcelona es tapar el tema este. Y luego, cada vez que hay elecciones, sacan a Franco. Precisamente, más allá del Barcelona, que bueno, no deja de ser la percha de la que colgamos este asunto, ¿no? Aunque bueno, vemos por aquí distintas fotos de la época, en este caso. ¿Franco rentable sacarlo en elecciones? Ellos efectivamente, hay que discrepar de la mayor. Efectivamente, como dice Salvador, se intenta ocultar un problema serio que tiene el Barcelona, de que puede ser excluido de competiciones europeas por temas de cumplimiento del código ético mínimo de tal, y eso realmente lo intentan ocultar y hay que reconocer que lo consiguen. Y ahora se habla, pero los que mantenemos contacto con Cataluña ya estamos un poco hasta el gorro de que se intenta asociar ser español con ser franquista. Oiga, vamos a ver, la bandera de España es la bandera de todos, no es de Franco, y hablar de España no tengo por qué decirlo en voz baja, y hablar en castellano tengo todo... Es decir, ellos juegan mucho a eso y cuando se ven un poco acorralados, enseguida sacan este asunto de, oiga, no, vamos a ver, se puede ser perfectamente de izquierdas y nacionalista español, como se ve en Francia. Nadie se le ocurre, vamos, está en la prensa de hoy lo que ha pasado, los alcaldes que se han negado a aplicar el francés en Cataluña, en la Cataluña francesa. O sea que, bueno, consiguen llevar ese tema, asociar, aunque sea subliminalmente, y lo han conseguido, a una cierta juventud que nos mira mal y tal, y eso es así. Y hay que reconocer que la izquierda allí tiene grandes dificultades para conseguir mantener un tono tal, porque los han llevado, bueno, ahí está Esquerra Republicana, pues puede gobernar mañana, bueno, ya está gobernando en España, en Barcelona, tal, efectivamente. O sea que, sí, es un problema, Yo, como los anteriores, yo viví 20 años de dictadura. A mí, bueno, en realidad ya nos tocó, digamos, la parte más amena de la dictadura, porque fue los años, yo nací en el 55,
En los años 60 hubo el gran desarrollismo español, los últimos, el plan Badajoz, el plan de regadío. Y las viviendas que hablábamos. Las viviendas que hablamos y tal, y fue una época, digamos, entre comillas, económicamente dorada, ¿no? Desde el punto de vista... Que los hicimos los españoles, que no nos además regaló los nada. españoles, ¿no? O sea, que Y el realmente... país era franquista, el país entero era franquista. Es que hay que ver el entierro de él, la gente que pasó a verle y las Claro, manifestaciones. el país que era había. franquista. Por eso el señor estuvo 40 años al mando del asunto. Bueno, porque pero hay que ser, hay que ser pueblo- realista. Sí. Que eran franquistas y al día siguiente pues estaban Sí, con ya otro. está, o sea, ya la está. gente es Bueno, así. pero eso suele pasar Pero siempre, todo eso, ¿no? Al rey todo eso puesto. yo es agua pasada que no solo no mueve De molinos, hecho, sino... de hecho, en las primeras elecciones sacó nada. Ningún partido franquista consiguió hacer nada. UCD ganó mayoría absoluta en las primeras elecciones. UCD venían todos del movimiento. Ya, bueno. No hay que olvidarlo. La tecnocracia, había desvotado el régimen. Y la gente tenía Bueno, miedo de votar a otro partido que no fuese UCD porque venían los rojos. Palabras textuales, y ahí en la hemeroteca vamos ahí. Pero lo que dices de la bandera España es cierto. La bandera España no significa que eres de izquierdas o derechas. ¿Qué pasa? Que la izquierda, la derecha utilizaba la bandera de España y la izquierda no quiso utilizarla para separar. Y eso lo estamos pagando ahora. Sí. Porque tú ves en Estados Unidos, por ejemplo, vamos a decir, la democracia, cuna de la democracia, más o menos decente, también hay lo suyo, el presidente del partido, el presidente de los Estados Unidos, en su traje, en su solapa, lleva la bandera de Estados Unidos. El jardín de su casa. Y el presidente de la oposición lleva la bandera. También la llevan. ¿Por qué? Porque la bandera es algo que une o debe unir. Aquí, en cambio, se hizo que la apropiación de la derecha, que tampoco fue apropiación, pero más que nada porque la izquierda les dejó. Claro. Y ahora pasa, ¿os acordáis? En el País Vasco, el Partido Socialista en el año, no recuerdo, sobre el 80 y muchos, casi 90, el cartel lo utilizaba porque quería captar el voto españolista. Cosa que no... Y entonces salía la Ecurriña enlazando con la española. No sé si os acordáis de ese cartel, que fue muy criticado. En las últimas elecciones generales, el PSOE salía con la bandera de España, de fondo. Una bandera enorme, y no como, tiene como la película de Pato. Y me parece muy bien. Son españoles. Claro, el Partido Socialista ni es partido, ni es obrero, ni es español, ni todas las cosas. Pero la bandera española es de todos. Vamos a volver al tema. En mi opinión, el tema de Franco está absolutamente superado. Mis hijos no saben quién prácticamente fue Franco, evidentemente de la guerra civil no saben nada. Yo que tengo un pensamiento de izquierdas, puedo decir que estoy muy orgulloso del coronel Aranda, porque si no es por el coronel Aranda, mi padre y los defensores de Oviedo hubieran sido fusilados y yo no estaría aquí. Eso le pasa a media ciudad de Oviedo. Aunque le hayan quitado la calle. Y al teniente coronel Tejero, lo mismo. Si no llega a entrar el teniente coronel Tejero, ni yo estaría aquí, ni muchos obetenses actuales estaríamos aquí. Porque nuestros padres y abuelos los hubieran pasado por el... Es que mi padre, claro, perdona, total, mi padre tenía 7 años cuando acabó la guerra, y ya murió hace 20. Bueno. Esto de Franco es historia del pasado y lo pruebas, cualquier niño no sabe nada de Franco, ni mucho menos. Esto yo creo que es ganas de sacar demonios históricos o fantasmas históricos del armario, no sé muy bien. Para tapar otras cosas. Para tapar otras cosas, y además la ley de la memoria histórica, pues bueno, yo creo que la memoria histórica, como otra ciencia cualquiera, tiene que estar en manos de los historiadores, y no hay que hacer una ley para ver quién fue bueno, quién fue malo y quién fusiló a quién y quién no, porque todos hicieron las barbaridades correspondientes. Y a cada barbaridad del bando nacional le puedes aplicar una barbaridad del bando republicano, y etcétera, etcétera. O sea que esto es mejor que esté en el olvido. La guerra ya es, la palabra en sí es tremenda. Una tremendo. guerra civil es tremendo. ¿Por qué empezó la guerra si era...? Todo eso habrá que estudiarlo. Porque había hambre, para empezar, porque había hambre. Y había, bueno, es decir, la guerra, y había, aparte de la miseria, había enfrentamientos, había asesinatos, había tal. Y bueno, y hubo que hacerla. No lo sé si se pudo haber evitado o no, no soy historiador. Pero ya ha pasado. Yo creo que fue un fracaso nacional. Los que vivieron la guerra no te hablan de ella, ahora ya quedan pocos, por desgracia, y no te hablan con odio, no te hablan con rencor. Están hablando
de odio y de rencor la Ahora. tercera o cuarta generación. Sí, sí. Pero es que yo, conocéis, bueno, hay casos, en grado un caso, de que al abuelo de uno, al bisabuelo de uno, le mató el bisabuelo, que sabe quién es. Ahora ya tal, pero es parió y tal. No se puede. Claro, Yo creo que la memoria histórica ha sido una baza electoral que les dio mucho resultado, hay que decirlo, porque la derecha, el Partido Popular, no hizo absolutamente nada para negociar, para evitarlo. Y luego, cuando tuvo mayoría absoluta, no la ha quitado. Lo estamos pagando ahora. Lo que me sorprende es que el Real Madrid tiene un gabinete de comunicación como pocas instituciones en el mundo. Muy potente, ¿eh? Eso, haya aceptado el reto del debate, ¿no? Porque podía haber, realmente está acorralado, el Barcelona tiene un problema muy serio e incluso a veces realimentar, pues sí, le permite seguir en la pelea. Y no le hace ninguna falta. De hecho, efectivamente, ahí hay un procedimiento penal que puede tener su recorrido o no, pero realmente el procedimiento deportivo es el que realmente preocupa al Barcelona. que Yo pueden creo bajar que a es que al segunda Real Madrid, división, al Real Madrid le tiene que preocupar mucho la posible desaparición del Barcelona, porque Barcelona es el alter ego del Real Madrid. Si no hay Barcelona, parece que la liga nuestra se convierte en una liga de tercera. Había demostrado Florentino mucha inteligencia al no sumarse al principio, precisamente porque se dio cuenta que había factores ahí, la Superliga y tal. Yo personalmente pienso que la Superliga, como la NBA y tal, pues es el futuro, y lo único que van a hacer es retrasar 10 años esto y haber perdido 10 años en ese problema, ¿no? Pero porque es cierto, comparar competiciones internacionales hoy en día, pues la sociedad digital que tenemos, pues la gente quiere ver al Chelsea, quiere ver tal, ¿no? Y yo lo siento, pues no quieren ver a lo mejor al Oviedo o al Sporting, pues es así, a mí me gusta porque estoy de aquí, pero quizás a lo mejor no tenga recorrido en la tele, ¿entiendes? Pero es así, estamos hablando de dinero, entonces, Claro. bueno... Y desde luego un Madrid Sporting no es lo mismo que un Madrid Barcelona. Se contuvo, hay que reconocerle esa virtud a Florentino, se contuvo, dijo... Pero ahora fue con todo. Pero claro, luego llega un momento en que sus abogados le dirían, oiga, es que o se persona o usted va a verlas venir, y es mejor estar personado. Claro. A ver qué pasa. Acabó personándose, claro, eso parece que abrió la caja de los truenos. Cuando hablábamos de este tema, más allá del Barcelona, que como digo es la percha de la que colgábamos este tema, desde algunos partidos políticos se pone en duda la transición hacia la democracia, el proceso llamado la transición, y los protagonistas de esa transición, algunos de los cuales citaba Salvador, por ejemplo, Manuel Fraga, Felipe González, Alfonso Guerra, y demás. ¿La transición está siendo maltratada? Es decir, ¿se pasó de ser un modelo político ejemplar a ser... Bueno, la idea de... yo ahí tengo algo que decir, como la vivimos, tengo algo que decir. La transición fue un proceso exitoso, que se habló mucho del consenso y tal, pero es que en realidad no teníamos más remedio que llegar a un acuerdo, por varias razones. Porque el país tenía que seguir adelante, porque había un ejército que todavía en su mayoría era franquista y tenía los sables a punto de desenvainar, y entonces hubo que ponerse de acuerdo, y hubo que ponerse de acuerdo rápido, y ahí vino el Pacto de la Moncloa para evitar aquella enorme crisis que teníamos, y vino después el consenso constitucional. Correcto. Que no fue tan fácil como ahora se dice, porque hubo un momento en que Alfonso Guerra, por el PSOE, y Fernández Ordóñez por la UCD se tuvieron que sentar a negociar cómo iba a ser la Constitución, porque la derecha de entonces no quería según qué cosas y la izquierda de entonces aspiraba a según qué cosas. Y hubo que llegar a consensos que fueron difíciles. Eso sí, hay que decirlo, pilotados por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, que estaba detrás de todo el proceso, y se llegó a ese consenso. Pero no fue una cosa maravillosa en la que... No, fue una cosa muy difícil de hacer. Está claro que todo esto empieza mucho antes del año 65. Claro, seguro. Empieza ya el 64. El ejemplo ha sido, por ejemplo, Santiago Carrillo, que ha sido un criminal de guerra en la guerra civil, ha dado un ejemplo en el año 75 tremendo. Aceptando la bandera. En el 77. Aceptando la bandera. Aceptando la bandera, que... Bien, por lo tanto, eres un personaje. Pero es que el ejército ha dado ejemplo tremendo. Claro, la Iglesia ha dado un ejemplo tremendo. Las Cortes, el cardenal Tarancón al paredón.
Sí, eso, las cortes orgánicas se porque disolvieron. Si dicen que no, no hay. Torcuato. Tardaría 10 años. Habría que verlo. Es decir, llegaríamos a una constitución 10 años más tarde o 15 años más tarde. Pero las Cortes Orgánicas, excepto 8 congresistas que votaron todos a favor, sabiendo que ellos ya les echaban de menos. Y ha sido un ejemplo, la izquierda, el PSOE, Fraga y los 7 magníficos de la Alianza Popular, todos, creo que el arco político e ideológico de España, junto con el ejército y la Iglesia, han dado un ejemplo tremendo de consenso y se llegó. ¿Que hubo errores? Hombre, el error para mí fundamental es el de las autonomías. Que no está perfecto. Hubo un personaje que es básico y que no se trata como se debe, que es Torcuato Fernández Miranda, que fue el autor del paso, como él se dijo, de la ley a la ley. Lo que el rey me ha pedido. De la ley a la ley. Y convencer a los de las Cortes aquí Orgánicas. no hubo una ruptura, que era lo que pedían los partidos que estaban fuera de España. Pero hubo una... Hay que verlo en perspectiva, porque ¿qué otra alternativa había? Podemos discutirlo, pero yo lo que quería reivindicar es la figura de Torcuato Fernández Miranda como artífice del tema. Habría, Antonio, una línea. Claro, había 2 modelos, ¿no? Que es lo que reivindica un sector crítico. El modelo portugués, 25 de abril y tal. Y allí aman la bandera. ¿Alguna influencia habrá tenido esa manera de llegar la República en nuestro país, querido hermano, nuestros primos portugueses? El modelo ese, dice, alguien debió de ver la luz, dice, o lo organizamos nosotros o nos desmontan el chiringuito. Es que eso es así. Estaba muy bien atado y bien atado. Bueno, descolgaba el teléfono mañana el presidente de Estados Unidos y al día siguiente estaba el tema resuelto. Otra cosa es que los bloques hacían que se fuese de una manera tal. Estaba la Unión Europea. Oye, es que nosotros entramos... Nada. 8 años después estábamos en la Unión Europea como unos campeones, ¿no? Dando un ejemplo al mundo. O sea que escogieron bien, yo creo que escogieron bien. Salió Pero bien. ojo, la otra alternativa existía y a lo mejor hubieran estado en el mismo sitio, porque no costaba ningún trabajo las fuerzas. Ya un tema militar ya era absurdo, es decir, no tenía ya Europa, ya no militar. No tenía sentido. Sí, pero yo creo que las instituciones estaban muy degradadas. O sea, yo hice la mili en esa época y aquello era un churro. Era un churro, y perdóname, es que aquello era, los inventarios no cuadraban, el que le tocaba cocina se compraba un coche. No magnifiquemos esa sociedad, No, era un desastre. Entonces, era un desastre. Entonces las instituciones una continua... hacíamos esto. Claro, otra cosa es que lo hemos hecho de cine porque hemos estado lúcidos. Pero no cabía otra opción. Había políticos si me permitís, de gran altura. Mucha altura. Que no hay, ahora no hay. Nadie piensa en 5 años. Si me permitís una aseveración, esto se hace 100 veces y sale mal 98. Así de claro. Entre la muerte de Franco, o más acá, desde la flebitis de Franco del año 73 y el año de la Constitución, que fue el 78, en esos años se hace 100 veces y 98 sale mal. Pero salió bien. Pero salió bien ¿Quién se la quiere cargar? Otra cosa es lo que hay ahora, que es una discusión... ¿Y por qué ahora ese empeño en denostar lo realizado? Pues porque está controlando este país, desgraciadamente, es esta extrema Te lo voy izquierda. Juan, entonces, Podemos y todos estos quieren cargarse toda esa historia, porque ellos tienen un modelo... Juan. Está ahí, un modelo comunista. El tema es, hay una palabra que lo define, son adanistas. Es decir, aquí hasta que llegué yo, todo estaba mal y nada funcionaba. Y eso no es así. Este país es un país con 500 años de historia, el más antiguo de Europa, como tal. Y todo no podemos presumir. Y encima no podemos presumir, coño. No podemos decir que creamos la primera universidad de América. No podemos decirlo. Las primeras cortes en León, en fin, en el siglo 1200 algo, 1100 algo. En fin, no podemos presumir, pero este es un país antiguo que lo aguanta todo. Ya lo decía Bismarck. Bismarck dijo que el pueblo más duro del mundo, el país más duro del mundo era España. Los españoles llevaban 500 años intentando cargarse el país y no habían podido. O sea Para finalizar este tema, como bien decía uno de los señores que entrevistaban nuestros compañeros hoy mismo en la calle,
En el tema del fútbol, todos los equipos en la época de Franco tienen para callar porque Coño, claro. todos... No, pero no es la época Franco, es que bueno, el régimen del caudillo fueron 38 años y hubo de todo, pero es que ahora, es decir, lo mismo, están para callar todos. Es decir, el Oviedo, lo que ha pasado cuando se hundió el Oviedo económicamente fue porque desde dentro lo quisieron hundir para otras cosas. Pasa el Sporting, que a mí, yo soy del Real Oviedo hasta arriba, y el Sporting me gusta que esté en la misma categoría que el Oviedo, no más arriba, en la misma categoría por lo menos. Por la pasta, sí. Y por todo, porque es ambiente, pero ves a otros equipos, en la Leonesa, no sé qué ha pasado en su día, con el Deportivo, con todos. Es decir, yo aquí creo que el problema está que estamos poniendo el apellido de Franco a todo. Para reflexión antes... por favor. Yo es que hay una estadística que no ha salido estos días, y es cuántas medallas de oro y brillantes de los equipos españoles tenía Franco, que yo creo que las tendría todas. No, todas no. Bueno, todas no, pero tantas, tenía una. Pero como es que tomé el dato, 3, pero bueno, el Barcelona es que el Barcelona sí, 3. Pero seguro que tienen una del Sporting y otra del Bilbao y otra del Almería. En la sociedad, le dieron claro, el es que era el tiempo. Le dieron el doctorado honoris causa en Salamanca, cosa que allí siempre se lleva tal. Y con 2 votos en contra, ¿eh? Con 2 votos. Habría que tener dos catedráticos allí y dicen, no, porque sabes que, bueno, el tema... Se sabe quiénes eran. Se sabe, le hicieron un homenaje hace poco. Tal, eso es una cosa interesante. Bueno, estos 2 señores y tal consiguieron... Pero que decir que todo el mundo pasó un Polaro, ¿eh? Ahora que no vengan de estupendos... Ahora queda muy bonito Polaro porque era una dictadura, es que era así. Y forzados muchos, muy pocos, ¿eh? Bueno, forzados muy pocos. La dictadura en sí mismo lo que hace es que no te necesitas que te den órdenes. Vamos a ver, perfectamente Lenin, eso. Tú lo que haces es, no tienes que esperar porque tú mismo te metes ahí y tú eres el que buscas, el denuncias, tal. El presidente González dijo que lo de la dictadura de Franco era una dictadura blanda. Eso lo ha dicho él, ¿no? Bueno, lo dijo el presidente. Estados Unidos, venir las bases americanas, era una cuestión de tiempo y ya empezaron a planificar. Correcto, yo creo que... Vamos a hablar a continuación, como tercer tema, antes una reflexión, mientras que el Madrid y el Barcelona se tiran los trastos sobre quién fue menos afín al régimen, el Atlético de Madrid, que es el equipo diferencial, en este caso, bueno, pues se ha colocado un avión del Ejército del Aire con las insignias y con todo afuera del Wanda Metropolitano, reivindicando su papel de Atlético Aviación, que era como se llamaba en la primera época de Franco, porque el Atlético es diferente. En este caso, bueno, vamos a hablar, hablaban nuestros contertulios de la transición, uno de los máximos protagonistas, si no el máximo, fue Su Majestad el Rey Juan Carlos, junto con el presidente Adolfo Suárez. El Rey Juan Carlos vive lejos, muy lejos, autoexiliado. En este caso, ha vuelto ya una vez a España, anuncia su segundo advenimiento, en este caso, y esto pone muy nerviosos a muchos. Internos, externos, no lo sé. Bueno, ayer presenció el Real Madrid-Chelsea, precisamente, y se espera que llegue a España en muy breve, más concretamente a Galicia, bueno, un tema de unas regatas, demás. Quizás no hay nada más triste que un rey sin corona. Bueno, pues... ¿Qué le sugiere la figura de Juan Carlos I, rey emérito de España? Hay cosas, en su balanza hay cosas que no me han gustado ni me gustan, pero la mayoría, él creo que hizo una gran labor en España. Él, siguiendo, mantuvo lo que es la unidad y la integridad de España, hasta donde pudo, y luego él era unas relaciones públicas impresionante, tanto en Europa como en los países árabes, y funcionó muy bien. Es decir, ¿y por qué no puede venir a España? Él es español, nadie le ha juzgado. Pero quienes son contrarios, atajo la palabra Salvador, quienes son contrarios dicen, magníficas relaciones públicas, cobrando. Bueno, pero él no cobraba del Estado, es decir, el problema está que cobraba por gestiones, es decir, que eso se puede discutir éticamente o no. Yo creo que no lo debía haber hecho, pero ahora te puedo decir lo que Pablo Iglesias cobraba de no sé dónde, lo que tal, y no pasa nada. El que venga a Galicia ya supone, para Sansenso, ya supone, un movimiento impresionante. Él donde va, llega, y es una persona que al margen de los errores que cometió, habrá que decir lo que dijo Jesucristo, con María, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo creo que debe estar en España tranquilamente. Yo en este tema, bueno, aparte de que yo conocí en su día a don Juan Carlos, tengo que decir varias cosas. Primero,
este país es el que es gracias a don Juan Carlos. Don Juan Carlos nos salvó la vida, por decirlo así, 2 veces. La primera, renunciando a sus poderes absolutos para que en este país haya un régimen de libertades y una democracia, porque es que don Juan Carlos era rey absoluto de España durante el año 75, 76 y 77. Yo creo que ahí le engañaron. Bueno, no había otra opción, no había otra opción. Él dijo una vez que hacerse el tonto era muy difícil y lo había hecho muchos años. O sea, que él lo tenía perfectamente analizado, sabía que la única salida que tenía esto era un régimen democrático como el que tenemos, más o menos perfecto o imperfecto, y nos salvó dándonos las libertades y el control de nosotros mismos. Esa es la primera vez. La segunda vez, cuando se puso el traje de capitán general y paró un golpe de Estado. No lo paró él solo, pero él paró el golpe de Estado. ¿Sabremos algún día toda la verdad de aquello o no quedará sé, para que lo vean? Hay que no leer, lo sé, pero bueno, os aconsejo que leáis el libro de Sabino Fernández de Campos. Sí. Yo, que ahí puedo estar de acuerdo contigo, si lo quiso para la verdad, saldría a las 7 de la tarde, no a las 6 de la mañana. No pudo salir a las 7 de la tarde Bueno, y te puedo contar las razones porque me las sé. Pero bueno, la razón la sabe todo el mundo. Las razones me las sé y sé por qué fue. A lo que voy. No, ahora hay que contarlo, ¿eh? Bueno, ya. Otro día venimos a debatir eso. Otro día lo debatimos. Bueno, con esas 2 actuaciones, don Juan Carlos ya se merece el respeto de los españoles. Es cierto que, como bien decía don Alfredo Pérez Rubalcaba, gran amigo mío también, en España enterramos muy bien. Sí. O sea, don Juan Carlos tendrá reconocida su posición en la historia de España, que puede estar al lado de Isabel la Católica, por poner algo, o de Carlos III, más menos, o sea... Eso ya es poner mucho, ¿eh? No es poner mucho, es que es así, es decir, don poner Juan Carlos mucho. ha suministrado a España desde principios del siglo XIX el mayor periodo de estabilidad, de paz y de tranquilidad de toda la historia. Y debería ser respetado por todo el mundo. Volvemos a lo de siempre. Los adanes actuales pretenden que no existe, que todo era muy malo y que ahora han llegado ellos y todo es muy bueno. Y además hay que decir otra cosa, don Juan Carlos no tiene ninguna causa de ningún tipo con ningún tribunal español. Claro. Podrás juzgar más o menos sus actividades personales o tal, como decías tú, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y lo que no entiendo, y me duele profundamente, es que nuestro rey esté fuera viviendo sin que esté en España pasando sus últimos años. Te lo explico yo y lo vas a entender. Y me molesta muchísimo, espera, acabo. Se llama Ministerio de Hacienda. Y me molesta muchísimo lo del emérito. Eso del emérito a mí me pone de muy mal humor. ¿Por qué? Porque no me gusta que le llamen el emérito así despectivamente, que es como se le llama, el emérito. No, Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I. Protocolariamente, correcto. Protocolariamente es Su Majestad el Rey de España. Claro, es que es Rey de Reina de España. España. El ser Rey de España es un grado, no es un empleo. Correcto. Eso es cierto. Lo que te quería comentar, efectivamente, no tiene ninguna causa en España, claro, No tiene ninguna. porque su figura era inviolable, Claro, ya está. no podía ser objeto, pero hoy en día se sabe y está en cualquier revista de Rosa la cantidad de millones que circularon, ¿no? Eso, claro, hoy en día lo sabe todo el mundo, se tapó, hubo un consenso, ahora todo el mundo entona el mea culpa y dice, creo que nos excedimos tapando todo esto, ¿no? Pero, perdona, él con Hacienda ya reguló todo. No hablo de Hacienda. Hablo, quiero decirte, En general, de todo. Una que cosa muchas... es lo ético, Y lo que otra puede es ser ético no. Cuando haces lo un pago histórico. Con Hacienda. Cuando haces un pago con un contrato, interviene Hacienda, pero intervienen, por decirlo de manera elegante, ¿por qué se da el dinero a un contratista o a un...? Bueno, pues hoy en día se entiende que eso está vinculado al Código Penal. Entonces, no solamente el Ministerio de Hacienda. Digo lo de Hacienda porque, efectivamente, la residencia fiscal es un tema fundamental. Para mí es el tema. La residencia fiscal, porque lo hemos visto venir en un avión. Eso, tú sabes como yo, que eres un profesional y ejerciste como profesional autónomo, que son rendimientos implícitos. Oiga, yo utilizo un avión. Y dices, sí, no, yo no tengo dinero. ¿Cómo? Eso el Ministerio de Hacienda te hace una paralela rápido y te dice, eso cuesta 5.000 euros. Sí. Vigo, el alquiler de tal. Ustedes se la pueden haber regalado, pero yo se los imputo y como eso todo. Entonces, el tema no es, yo sin haber estudiado el asunto en profundidad,
solo con lo que veo que la razón por la que debe de residir fuera es si va a mantener ese orden de vida, tiene que hacerlo en un paraíso fiscal, por denominarlo elegantemente, ¿no? Y luego, bueno, pues está el tema de que está complicándole la vida innecesariamente a su hijo, que eso sí que te digo yo, que tiene más monárquicos detrás que ninguno de los de la transición, porque vamos, es un ejemplo. A mí cuando me decían los compañeros republicanos... ¿Que tiene más Felipe el rey que más adeptos que Juan Carlos? Yo creo que no. No, quiero decir que tiene más razones, en mi opinión, por lo que iba a explicar, tiene más razones. Cuando me preguntan los amigos republicanos brasileños o portugueses, esto de la monarquía, digo, vamos a ver, este es un tema muy sencillo. Le ponemos con 17 años, le decimos, usted haga 3 cursos de económicas, 2 de derecho, 1 año en el ejército del aire, otro tal, o sea, hacemos de probeta una persona, le enseñamos no sé cuántos idiomas, tal, y le decimos, bueno, ahora usted ejerza como árbitro, o sea, ni siquiera tal, que es de probeta eso, es de manual, ¿no? Entonces, desde el punto de vista objetivo, tenemos lo que hemos buscado una persona equilibrada, a que todo el mundo aprecia, en el sentido de que nadie puede decir que lleva una vida disipada, o por lo menos no se traslada, ni tiene problemas con la Hacienda, ni se le conoce una vida... O sea, en ese sentido me refiero que objetivamente cumple el estándar que hay de lo que es un presidente de una nación, de una república o de una monarquía, chapó, ¿no? Claro, y efectivamente tuvimos que pagar, es decir, el peaje de la transición, que era lo que teníamos, y iba en el mismo viaje, pues una vida como la que llevaba el rey Juan Carlos. Juan, si no somos capaces en este país, entre la derecha y la izquierda, de ponernos de acuerdo en un plan de vivienda, de ponernos de acuerdo en un plan hidrológico nacional, de ponernos de acuerdo en un plan de infraestructuras o de industria... O de educación, para los escolares. O de educación, que llevamos 8 leyes, o no sé cuántas, una por gobierno, y las que vendrán. ¿Cómo nos íbamos a poner de acuerdo? Vamos, yo creo que ni Severo Ochoa concita el apoyo de todos los españoles, a pesar de estar muerto, para ser presidente de la República. O sea, es que en este país es imposible. Aparte, económicamente, claro, no es porque hay otros republicanos que dicen es que la República sale más barato. No es cierto. No es cierto, sale igual. No es cierto. No sé si sale igual o aproximado, pero no es cierto, porque de hecho las elecciones cada 5 años, como Francia, la presidenta de la República cuesta mucho dinero y cada presidente que lo deja, tal. Es decir, yo creo que el problema aquí en España no sé si éramos monárquicos o no éramos. Yo, sinceramente, la figura del rey Juan Carlos I nunca me ha molestado, porque creo que sumó mucho más de lo que restó. Felipe VI, hombre, parece que está muy ninguneado por el gobierno. El otro estaría, pero no se notaba, pero este ya está en otros problemas. Yo, sinceramente, primero, para acabar a lo que veníamos, a mí que venga Sanjenjo me encantaría, como me encantaría que viniese a Ribadesella, o a Llanes, o a Luarca, porque eso significa que hay muchísima... la publicidad que se hace de estas cosas dan la vuelta al mundo, ¿no? Y eso es bueno. Pero bueno. Yo creo que debería de normalizarse de una vez que el rey que vive fuera venga cuando le dé la gana. Como cualquier español. 182 días. 182 días. 182 días, sí. Pero que venga cuando quiera, que haga lo que quiera. Como cualquier español. Aquí. A mí lo que desde luego me supondría un bajón de moral es que un día se nos muera en Abu Dhabi. Eso quería preguntar. ¿Qué ocurre si muere en el extranjero? Pues nada, que habrá que mandar un avión de la Fuerza Aérea a buscarlo. Más allá de eso. Es evidente. Para mí sería un fracaso como nación. No voy a comparar, Dios me libre, las comparaciones son odiosas. Cuando Rudolf Hess estaba en la cárcel, estaban muy preocupados porque se decía que iba a morir y tal, y que era un peligro que muriese en la cárcel. ¿Y en la cárcel murió? Y murió, sí, pero no dio tiempo. Y fíjate que estamos hablando de una persona que no puede compararse con el rey. En este caso, ¿vale? Pero que muera en el exilio sería un problema grave. A mí me produciría un exilio voluntario. Bueno, él no está exiliado. Si quieres mantener ese nivel de vida. Perdona, dije exilio y me equivoqué. Él no está exiliado. No, se ha marchado por no molestar, pero ni claro. Ni voluntario ni nada. Pero para mí sería un fracaso como nación que el mejor rey que hemos tenido desde el principio del 19, desde Carlos III, Carlos IV fue un desastre, pues bueno, que se muera en el extranjero. Ya se
murió el abuelo. Bueno, el abuelo estaba exiliado. Y ahora otra Ese historia. estaba exiliado, sí, ya se murió y bastante tuvimos, ¿no? Pero yo creo que en este caso, la verdad es que don Juan Carlos no se lo merece. No, eso es verdad que la historia, efectivamente, como dices, el balance es mucho más positivo. O sea, y os hago una profecía, el día que muera, medio país pasa por delante del féretro. Sí, lógicamente. Bueno, eso pasamos a todos. No, bueno, ya, sí, pero medio país pasará por delante del féretro y lo sentirá mucho además, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con los 3 temas de esta noche, con el plan Vivienda Sareb, en este caso, con el tema de Franco y la actualidad política e incluso deportiva, porque la figura prácticamente pues, se utiliza para todo, y también con la figura del rey Juan Carlos I. O don Juan Carlos I en este caso. Muchísimas gracias a nuestros 3 invitados, me despido de ellos en el orden contrario al que los presenté. José Antonio Sáenz de Santa María, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias esta a noche. vosotros. Antonio Arias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y Salvador Fuente, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si muchas gracias, estoy encantado de estar con todos vosotros. Pues que no sea la última entonces. Llegamos así al final del programa de hoy, volvemos mañana. Será a partir de las 10 de la noche, aquí en Una Noche Más. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.